Muy buenos días, bienvenidos a este webinar donde estaremos conversando acerca de los desafíos que ha tenido la pandemia. COVID, lecciones y aprendizajes para el futuro, con un panel de lujo que nos estará presentando el día de hoy reflexiones sobre toda la sinergia que se generó entre la industria privada, la ciencia, la tecnología y por supuesto también las organizaciones no gubernamentales y la academia. El 2020, sin duda, sin temor alguno, significó un año sin precedentes, ya que la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el brote del virus de COVID y ha traído muchos impactos sociales, económicos, educativos, de salud y científicos. En esta oportunidad entonces estaremos hablando con expertos de la empresa 3M sobre esta situación mundial que generó un desafío. Empezaremos a presentar a nuestros moderadores: Enrique Aguirre, director general de 3M para Centroamérica y el Caribe, quien cuenta con una trayectoria profesional de 30 años, ocupando puestos de gran responsabilidad en áreas de sector servicio, logística, militar, administración, tecnología de la información, comercialización, distribución eléctrica y servicio al cliente, entre otros. El doctor Eduardo Ortega Barría, científico miembro del Sistema Nacional de Investigación y secretario actual nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Luis Oliva, quien es actual administrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, entidad que lidera toda la transformación digital de Panamá. Luis Carlos Herrera, PhD en Ciencias Sociales, investigador y profesor de Sociología en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María la Antigua, la USMA. Marisa Arias Taller, quien es directora ejecutiva fundadora del Fondo Unido de Panamá, capítulo local de United Way desde 2010. También es vicepresidenta de la Junta Directiva de la Asociación de la Cámara de Desarrollo Social. Asiste como directora de la Red de Aliados por la Niñez y Adolescencia de Panamá, entre otros cargos. Bienvenidos todos. Y entrando ya en materia, le damos la palabra al señor Enrique Aguirre, siendo 3M una empresa científica de gran trayectoria en el mundo y con grandes desafíos, proveedora de equipos de seguridad y de protección personal. ¿Cuál fue ese mayor desafío, estando en la primera línea de combate contra la pandemia, para ayudar al soporte de protección con sus equipos a toda esta lucha? Muchas gracias, Katiuska. Bueno, y un saludo a todos los compañeros de este panel de lujo, a quienes agradecemos su presencia, poder compartir este espacio. De los desafíos, como nos comentas, creo que fueron varios, pero el desafío inicial fue garantizar la seguridad de todos los empleados en 3M para poder continuar operando el negocio. Sin duda alguna, otro de los desafíos fue darle prioridad a la primera línea. Nosotros cambiamos por completo nuestro esquema comercial de forma tal de poder proveer a la primera línea, a la gente que estaba en los hospitales, los productos básicamente que estaban siendo más demandados en ese momento y hasta ahora, que son los respiradores N95. Y nosotros como 3M éramos uno de los fabricantes a nivel mundial de estos productos. Entonces, sin duda alguna, esto fue un cambio completo que requirió coordinación con la industria, quienes normalmente también utilizaban este tipo de productos de protección personal, y cambiar el esquema para hacer el switch completo hacia hospitales y primera línea. Y digamos que un tercer desafío fue el poder alcanzar el volumen necesario. La demanda era enorme, o sigue siendo todavía enorme, y no había capacidad de producción, y por lo tanto no podíamos suplir la demanda, ni nosotros ni ningún proveedor a nivel mundial. Entonces, lo que hicimos fue una conversación muy transparente, haciendo contacto directo con las autoridades y diciéndole: mire, esto es lo que estamos produciendo en este momento, esta es la disponibilidad total que tienen ustedes, y de esta forma fue como pudimos poder entrar en contacto directo con las autoridades sanitarias en cada uno de los países y en efecto acá en Panamá. Y de una vez comenzó la compañía con los planes para duplicar la producción, que llegó a los 6 meses estamos en 1.100 millones de respiradores desechables, y ya con los planes para este año triplicar la capacidad de producción
pasando los 2.000 millones de respiradores desechables. Entonces, digamos que esas, en líneas generales, fueron los desafíos. Nuestra gente, obviamente, dando la mayor seguridad a los que tenían que ir a las plantas, pero prevaleciendo la seguridad también de todo el resto del personal administrativo que está haciendo home office. Todo el tema de entrar en contacto directo con el gobierno, duplicar la capacidad de producción y así poco a poco ir saliendo de esta crisis que tuvimos en un principio. Importante entonces ese incremento de la demanda, pero que a su vez se respondió con mayor producción. Y vimos también otro desafío, el tema de la falsificación de productos. ¿Cómo asumieron ustedes ese reto y salieron airosos a esto? ¿Y qué tipo de acciones dieron ustedes para precisamente combatir estas anomalías? Al incrementar la demanda, siempre abre espacios para personas inescrupulosas que quieren aprovecharse de esta situación. Por eso, sí vimos en el mercado, a nivel global, algunas empresas que falsificaban productos o especulaban con productos que ya tenían en inventario. Nosotros como compañía asumimos una acción de forma muy responsable, publicando nuestros precios a nivel global, eran públicos, y por otro lado, no hicimos ningún tipo de incremento de precios de como venían ya desde el 2019. O sea, nuestros precios permanecieron exactamente igual y los hicimos públicos. También entramos en contacto con el equipo de aduanas en los países para realmente, si existía alguna duda, poder orientar en cuanto a la veracidad de los productos. Emitimos cartas a todos nuestros distribuidores y hicimos énfasis a nuestros clientes que los únicos autorizados para distribuir estos productos de protección personal eran los distribuidores autorizados que tenían la mercancía. Y adicionalmente pusimos a la disposición de todo el público algunos canales a través de la web para hacer denuncias en caso de que tuviesen alguna duda sobre un tema de falsificación o especulación. Excelente. Y en temas de innovación, ¿qué prevé 3M precisamente porque esta situación no se ha terminado y tienen que seguir ustedes emprendiendo acciones para apoyar a la sociedad, a la empresa privada, a todo el sector de salud, también a regresar a la normalidad de los trabajos? Sí, esta situación continúa y nosotros simplemente seguimos entrenando lo más que podamos, tanto a usuarios finales como a distribuidores, de la manera de cómo utilizar adecuadamente los equipos de protección personal, cómo identificar la calidad de los mismos. Hemos hecho infinidad de webinars a través de asociaciones, hemos hecho también acercamientos directos con las entidades sanitarias para promover el uso de estos respiradores de la forma adecuada. Seguimos innovando en tecnología, cada vez obviamente con productos que se adecúen a esta pandemia. Hemos hecho acercamientos con algunas universidades en Estados Unidos para hacer, digamos, desarrollos en conjunto, al igual que con otras compañías que también hemos hecho algunos desarrollos en conjunto para hacer respiradores automatizados y este tipo de soluciones que sin duda algunas pueden ayudar, no solamente en esta experiencia que estamos viviendo hoy en día, sino cualquier otra que se avecine al futuro. Muchísimas gracias al señor Enrique Aguirre y ahora le damos la bienvenida nuevamente al señor Eduardo Ortega, secretario de la CENACIT. Importante el papel que ha jugado la ciencia y cómo se ha demostrado la importancia de que tenga mayor financiamiento y recursos para no solamente esta pandemia, sino ya se ha dicho las que vendrán. Desde la óptica científica, señor Eduardo, ¿nos puede decir qué importancia ha tenido crear sinergias para responder a esta pandemia de la COVID? Catiuja, gracias por la pregunta. Creo que en el quehacer científico del día a día la colaboración es crítica y creo que la pandemia es un claro ejemplo de eso y te puedo poner ejemplos internacionales y nacionales. A nivel internacional no tendríamos una vacuna si Pfizer no hubiera colaborado con BioNTech en Alemania. Una gran compañía farmacéutica colabora con una compañía biotecnológica en Alemania. Si los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos y Norteamérica no hubieran colaborado con Moderna,
Si AstraZeneca no hubiera colaborado con la Universidad de Oxford, no tendríamos la vacuna que tenemos el día de hoy. Eso nos habla de que la sinergia y la colaboración es crítica. Si lo vemos a nivel de Panamá, también es muy importante. Aprovechando que Luis Oliva está aquí, para nosotros al principio de la pandemia fue muy importante que la AIG colaborara con el Ministerio de Salud para comenzar a digitalizar toda esa información que nos permitía a nosotros tener un mejor trazado, tener un mejor seguimiento del diagnóstico que se estaba haciendo en el país y saber la carga de enfermedad que existe o existía en el país en ese momento. En un momento determinado también recordamos que el medio de transporte viral no era posible adquirirlo para el país y el Instituto Conmemorativo Gorgas colabora con Indicasat para que Indicasat pudiera preparar ese medio de cultivo viral y afortunadamente esa colaboración permitió que no se detuviera el diagnóstico molecular en nuestro país cuando en el momento inicial nosotros necesitábamos fortalecer esa columna vertebral del diagnóstico a nivel nacional. Y esa capacidad existe el día de hoy y se produce ese medio de cultivo viral en el país. Eso es crítico. La colaboración público-privada también fue importantísima. Crear esa red de diagnóstico de técnicas moleculares y también de técnicas de antígeno era muy importante para poder tener toda esa información rápidamente y pudiéramos tomar decisiones de cómo manejar la interrupción de la transmisión comunitaria del virus. Nosotros también, por ejemplo, a nivel de la Secretaría en algún momento necesitábamos que se produjeran algunos reactivos como proteínas recombinantes para poder tener una prueba diagnóstica más fina en el país y recurrimos a Nueva York a un investigador, el doctor Florian Kramer, para que él nos pudiera enviar, por ejemplo, una proteína recombinante que se produce a través de técnicas de ingeniería genética y él muy ágilmente nos envía ese producto y hoy en día, por ejemplo, tenemos un ELISA desarrollado por investigadores panameños en colaboración con un grupo de investigación en Nueva York. O sea, esa colaboración que debe existir a nivel nacional, que debe existir a nivel internacional, creo que se ha fortalecido con la pandemia. Hay que seguirla cultivando. Creo que una de las barreras más grandes es que nosotros no nos complementemos. Los investigadores tenemos a veces la tendencia a querer trabajar desde nuestra propia laboratorio, desde nuestro propio grupo de investigación y tenemos esa tendencia a ser lobos solitarios. Yo creo que nosotros tenemos que vincularnos más, colaborar más y de esa manera nos fortalecemos y no duplicamos las cosas que estamos haciendo. Creo que la pandemia nos ha ayudado a conocernos más, saber qué es lo que existe en el país y cómo nos fortalecemos, pero no solo los investigadores. Tenemos el sector privado, tenemos, por ejemplo, la AIG, que nos ha ayudado mucho. Hoy en día, por ejemplo, estamos queriendo colaborar con Pfizer y con AstraZeneca para que nosotros podamos evaluar la efectividad y la seguridad de las vacunas que estamos utilizando en nuestro país. Y la AIG es parte de esa colaboración, Indicasat es parte de esa colaboración, el Gorgas y la Caja del Seguro Social es parte de esa colaboración y el MINSA también. Y eso habla nuevamente de la importancia que la vinculación entre grupos puede darle al país para que podamos entender mejor la naturaleza de la pandemia y que salgamos más fortalecidos de esta pandemia. Sin duda alguna, la ciencia para todos y la ciencia que colabora entre sí. Ya no es ese científico encerrado en su laboratorio, sino que está conectado y que está dando soluciones a la sociedad y a todos. Ahora, ¿qué retos tiene Panamá para seguir siendo puntal de lanza en la tecnología? Cuando siempre se ha dicho que faltan recursos, que se debe invertir más del porcentaje del Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. A ver, si le preguntas a un investigador si tiene dinero suficiente, te va a decir que no. Nunca tenemos dinero suficiente, pero una realidad es que Panamá es de los países que menos invierte en investigación y desarrollo. Nosotros invertimos aproximadamente 0.12% de nuestro Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Eso no es suficiente. Creo que hay una intención de incrementarlo, eso es excelente, y hay una intención de incrementarlo al 1% progresivamente del Producto Interno Bruto. Eso nos pusiera a nosotros en el mapa realmente de lo que es la investigación y de lo que es la innovación. Nosotros cuando evaluamos el porcentaje del dinero que invertimos en I+D, es aproximadamente 90 millones de balboas cada año,
43% es contribuido por el sector público, por el Estado panameño. Eso es excelente. Sin embargo, nosotros tenemos que incrementar esa inversión del sector privado significativamente, que invierte el 1% de todo lo que nosotros invertimos en investigación y desarrollo. 37% viene de fondos externos, como por ejemplo el Instituto Smithsonian. Así que nosotros debemos incrementar significativamente esa inversión. Si tú me preguntas cuáles son los retos más grandes, yo te diría, sí, incrementar el tamaño de la inversión es crítico. Más que el tamaño de la inversión, yo diría la agilidad en el manejo de fondos. Nosotros le llamamos a eso que tú tienes que poner en manos de las instituciones de investigación y del investigador la inversión de una manera ágil y rápida, desde el concepto, desde el momento que el investigador tiene la idea hasta el resultado, cuando ese resultado de esa investigación va a la cama de la persona o va a una publicación científica o va a una patente. Tenemos que acortar ese tiempo. Nosotros no podemos demorar meses en que el investigador tenga esos fondos en las manos para poder ejecutar la idea que ese investigador tiene y que esa institución tiene. Ese es uno de los retos importantes, manejo de los fondos de una manera ágil. El segundo reto importante es convencer al sector privado que nosotros los investigadores de este país podemos ayudarle a resolver sus problemas y podemos transformar el país y hacer el país más competitivo y a través de ser más competitivo aumentar la productividad del país. Así que estamos en esa conversación importante entre el sector público académico y el sector privado de que hay necesidad de incrementar esa inversión. Otro de los grandes retos es consolidar a las universidades, que las universidades se conviertan en la columna vertebral de la generación del conocimiento en nuestro país. No lo vamos a poder hacer sin las universidades. Creo que vamos en buen camino. Creo que la Universidad Tecnológica de Panamá está haciendo un papel fantástico con sus actividades de investigación. Creo que la Universidad de Panamá y la UNACHI también van en ese camino y la Secretaría Nacional tiene que ayudarles coordinando, de alguna manera catalizando esas actividades y vinculando a los diferentes grupos de investigación. Esos son los retos más grandes que yo identifico: la gestión ágil de fondos, convencer al sector productivo que la inversión en innovación en investigación es crítica y terminar de consolidar a las universidades como el eje central de la generación del conocimiento, porque es lo que va a ayudarnos a transformar este país y hacerlo más competitivo. No lo vamos a poder hacer sin las universidades del país. Y valga esta plataforma entonces para que otras empresas también escuchen y puedan tomar nota de la importancia de la sinergia y de la colaboración con la ciencia y la investigación. ¿Cuáles desde su punto de vista fueron los principales logros que ha tenido Panamá en materia científica en la lucha contra la pandemia? Ya nos nombró algunas sinergias para constituir las pruebas y todas las moléculas que se desarrollaron. ¿Qué otras Yo creo innovaciones? que múltiples, Katiuska, múltiples, ¿no? Digamos, el primero fue establecer esa cadena diagnóstica, esa columna vertebral que yo mencionaba de pruebas moleculares. Se dice fácil, pero no es fácil implementarlo. Poder, de alguna manera, crear esa red que estuviera conectada para poder nosotros en tiempo real saber dónde teníamos transmisión comunitaria intensa. Ese es uno de los logros más importantes. Otro de los logros lo obtiene el Instituto Gorgas cuando identifica el virus, aísla el virus y secuencia el genoma de ese virus y permite decirnos a nosotros cuáles fueron los virus que originalmente sembraron al país. Y nos dicen, por ejemplo, que algunos de esos aislamientos virales o de esas variantes originales entran provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, entran provenientes de Europa y entran provenientes de China en particular. Y creo que eso es importante porque es lo que le permite al Gorgas el día de hoy, por ejemplo, poder tener ese análisis de cuáles son las variantes que están circulando en el país. Creo que ese es uno de los logros más importantes. Otro de los logros fue crear prototipos de ventiladores mecánicos en caso de que tuviéramos la limitación de que el sistema de salud se colapsara y no lográramos acceso a ventiladores mecánicos. La Universidad Tecnológica de Panamá, en colaboración con Indicasat, en colaboración con PCET, en colaboración con Udela, por ejemplo, construyeron 2 prototipos de ventiladores que estaban disponibles para poder ser utilizados en caso de emergencia. El costo de estos prototipos de ventiladores, Katiuska, oscilaba entre 3.500 y 7.000 balboas y fueron hechos en Panamá por ingenieros panameños, por emprendedores panameños
con el apoyo, por ejemplo, de intensivistas de la Caja del Seguro Social, nuevamente trayendo a colación esa sinergia y esa colaboración tan importante para nosotros. Los estudios de seroprevalencia, que nos dicen, por ejemplo, qué porcentaje de la población se ha infectado. Hoy nosotros sabemos que en los lugares de mayor transmisión, hasta el 30% de la población de esas comunidades ya se pusieron en contacto con el virus, pero todavía hay un número importante de personas que no se han infectado. Eso nos permite decidir cómo vamos a intervenir la transmisión comunitaria. Creo que hay muchos logros. Había propuestas, por ejemplo, de robots que nos permitirían a nosotros poder desde una manera distante desinfectar áreas. En el momento pensábamos al inicio de la pandemia que los fomites o los lugares inertes podían ser altos transmisores del virus. Hoy sabemos que eso no es tan así, pero en ese momento era muy importante para nosotros. Yo te diría que al principio de la pandemia la Secretaría, por ejemplo, lanzó una convocatoria preguntándole a los investigadores panameños en marzo del 2020 que nos dieran propuestas para abordar la pandemia, y en un mes tuvimos 300 propuestas de investigación de diferentes investigadores panameños para abordar la pandemia. Financiamos 31 propuestas, se invirtió cerca de 3.4 millones de balboas, y algunas de esas propuestas están en proceso en este momento de realizarse. Y de la ciencia vamos a pasar a la tecnología con Luis Oliva, director actual de la Autoridad de Innovación Gubernamental. Al inicio de su gestión empezó a anunciar toda la transformación digital para que documentos y trámites que se hacían manual se hicieran digitales. Pero comenzó la pandemia y entonces se dio una explosión grande de transformación digital, de aceleración, que los expertos en tecnología dicen que nos adelantamos 10 años, una década a todo esto. Vimos chatbot activados, vimos el WhatsApp activado, vimos herramientas. ¿Cuáles fueron esos principales desafíos de la AIG y las respuestas que dieron a la pandemia? Sí, muchas gracias. Los principales desafíos que te podría decir es que cuando arrancamos la pandemia, una de las primeras cosas que nosotros necesitábamos era que ese ciudadano que posiblemente había estado en contacto con una persona positiva para COVID o que sospechaba por los síntomas que tenía, pudiera indicarnos rápidamente de que él estaba en una posibilidad de tener el COVID. Por eso fue que nosotros sacamos el primer chatbot, que fue Rosa. ¿Y por qué hicimos chatbot? Fuimos uno de los primeros países en el mundo que en vez de sacar un aplicativo, un app, sacó un chatbot. Porque nosotros teníamos claramente identificado de que el panameño usaba más WhatsApp que aplicativos en su celular. Y sobre todo los panameños humildes que probablemente no tienen unos celulares de alta gama, que no podían instalar apps en su celular. Así que desarrollamos esto y la verdad es que fue un éxito. La verdad, tenemos miles de peticiones, pero parte del diseño inicial que nosotros hicimos era no tenemos suficiente cantidad de médicos para la cantidad de consultas. Y ahí es donde entra la tecnología, porque desarrollamos un algoritmo que identificaba, dependiendo de las respuestas que nos daban, el equipo de epidemiología nos había dado una lista de cuáles eran las posibles respuestas que podían originar una mayor probabilidad de que ese paciente tuviera COVID. Entonces teníamos 20 médicos en 3 horarios, pero teníamos un algoritmo que le decía al médico cuáles debía llamar por prioridad. Y eso nos permitió atender una gran cantidad de pacientes. Pero eso solo fue la punta de lanza de todo el sistema, porque después de eso teníamos que derivar a ese paciente a un hospital o a un equipo de respuesta rápida o al 911 y desarrollamos un centro de operaciones. Después, cuando fuimos incrementando los casos, nos dimos cuenta de que teníamos que integrar a la Caja de Seguro Social con el MINSA. Después tuvimos que integrar a los hospitales y a los laboratorios privados. Y al final, cuando nosotros empezamos a hacer todas estas integraciones y generar interoperabilidad entre muchas plataformas, tuvimos también la suerte de que el ministro Sucre tomó una decisión fuerte en el momento en que cerró algunos laboratorios. Dijo, si no reportan las pruebas, no van a poder seguir operando. Y a partir de ese punto, fue un punto de inflexión en el cual nosotros pudimos lograr generar una interoperabilidad real y poder mejorar los tiempos en los cuales las personas informaban y nosotros le decíamos el resultado, ¿no? Entonces, detrás de toda la estrategia que nosotros hemos hecho es que estas plataformas nos están generando resiliencia, de manera de que nosotros
podamos después de la pandemia poder identificar otros virus que también están circulando y que están en procesos endémicos. Entonces, y al final el mismo COVID va a pasar a, ser a estar en un proceso endémico. Entonces, cuando nosotros vamos a empezar a hablar de Aedes aegypti, vamos a hablar de VIH, estas plataformas ya nos van a servir para eso. De igual manera, en el tema de vacunación, nosotros estamos desarrollando una plataforma que hoy a través de Panamá Digital puedes ver una tarjeta de vacunación digital, pero que al mismo tiempo les va a servir después para fiebre amarilla, para todos los resultados, y que se va a integrar con las diferentes corresponsabilidades que el gobierno nacional les da a los panameños humildes cuando les da algún tipo de transferencia monetaria condicionada. Y por último, decirte que parte de lo que nosotros hemos hecho es también desarrollar trámites para el IFARU, para AMPIME, trámites que sirvan para la reactivación económica y poder brindarle también la facilidad de los ciudadanos que necesitan apoyos económicos. Había un análisis que ustedes hicieron al inicio de la gestión en la Autoridad de Innovación Gubernamental que hablaba de tantos trámites manuales que tenía Panamá y cuál era la meta. Al día de hoy, ¿cómo estamos si se aceleró tanto el proceso de digitalización? Sí, mira, importante, 3 datos interesantes. El primer dato, ¿cuántos panameños habían hecho al menos algún trámite en línea? Teníamos 346,000 panameños desde que inició la estrategia de Panamá sin papeles, después vino Panamá Tramita, Panamá en línea. Hoy tenemos 1.100.000 panameños que han hecho al menos un trámite. Probablemente tenemos el mejor promedio per cápita de toda América Latina. Otro dato interesante, 39 trámites que eran los más utilizados dentro de los panameños, el récord policivo, entre otros, dentro de 2.400 trámites que teníamos inventariados. Hoy tenemos 142 ya disponibles y estamos próximos a liberar para que queden en su totalidad 310 trámites a la disponibilidad de todos los panameños. Adicional, otro dato muy interesante es que a través de nuestra página de Panamá Digital, en la parte inferior vas a poder ver la huella de carbono que estos trámites están ahorrando. Puedes ver la cantidad de árboles que se están ahorrando y de igual manera la cantidad de metros de fila que los panameños se han ahorrado al utilizar estos trámites. Ahora, detrás de todo esto hay un desarrollo tecnológico de aprendizaje de las máquinas, de chatbot, de realidad aumentada. ¿Esto se quedará en Panamá y cómo puede contribuir a hacer del país un país más inteligente, unas ciudades más inteligentes? Mira, es una excelente pregunta porque nosotros cuando iniciamos nuestra administración desarrollamos un plan estratégico que es nuestra agenda digital que liberamos el 16 de diciembre del 2019 sin saber lo que venía, con 84 actividades, pero estaban muy enfocadas y el nombre de la agenda se llama El camino hacia un ciudadano digital. Porque desde nuestras perspectivas, nosotros no queremos tener un país digital, un gobierno digital, si nuestros ciudadanos no utilizan estos trámites y estos sistemas digitales. Entonces nosotros hicimos todo lo contrario. Nosotros nos enfocamos desde el lado del ciudadano. Vamos a irnos al ciudadano. ¿Qué es lo que necesita el ciudadano? ¿Cómo lo hace? Y es por eso que tú has visto que al inicio de la pandemia empezamos con un trámite como el Vale Digital, que nosotros imaginemos un mundo o un país en donde nosotros hubiéramos tenido que hacer una solicitud para que el gobierno me diera una transferencia de $120 y tenía que llenar un papel y hacer una fila en el Ministerio de Desarrollo Social para recibirlo. No hubiéramos podido atender 1.300.000 panameños y hubiera existido discrecionalidad, porque detrás de todo lo que nosotros generamos se genera transparencia. Entonces tú en la página de Panamá Solidario puedes ver todas las personas por corregimiento, distrito y provincia que han utilizado el Vale Digital y de una manera transparente le corresponde a realmente las personas que tienen los criterios para esto. Pero detrás de lo que está corriendo es algunos mecanismos y algunos algoritmos que nosotros tuvimos la oportunidad de, conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social, decir, mira, al inicio de la pandemia teníamos estas personas que posiblemente tenían una situación de vulnerabilidad y atacamos con trabajadores sociales y con la Contraloría y hicimos una inspección de 3.000 familias y encontramos una desviación del 2.5% en donde dijimos, oye, es una desviación que es aceptable y que podríamos reparar de alguna manera y disminuirla, pero era utilizando algoritmos que utilizaban diferentes criterios para poder darnos esa información y que el presidente y su equipo de gabinete pudiera tomar las decisiones.
Entonces, más allá de tener un gobierno inteligente, yo creo que tenemos que pasar primero por un gobierno que utiliza la información, un país que utiliza la información para la toma de decisiones. Luego que nosotros empecemos a tomar decisiones basadas en información, entonces podemos ir automatizando mucho más los sistemas para que las decisiones puedan ser automáticas. Así que yo te diría de que la gran mayoría de los desarrollos que hemos hecho ha sido en miras a que la información sea adoptada para la toma de decisiones. El doctor Ortega no me dejará mentir que en las reuniones de Panamá siempre sacamos nuestros dashboards y cruzamos la información para que las autoridades tomen las decisiones dependiendo de cómo va el curso epidemiológico del COVID-19. Sin duda alguna, la Big Data dando allí pautas también sobre la importancia de analizar los datos y saber las tendencias. La sinergia fue importante para la IGES, no solamente con el sector público, sino también con el sector privado. Entiendo que hicieron alianzas con empresas grandes de tecnología. Y bueno, aquí tenemos también presente a 3M, que ya nos habló de todas esas experiencias que se han dado, al igual que en Senacit y de toda la parte científica. En la sinergia fundamental. Si nosotros no hubiésemos recibido las donaciones de empresas como Microsoft, Amazon, entre otras, hubiera sido muy complicado. Los procesos de contratación dentro del Estado nos hubiesen retrasado y no hubiéramos podido desarrollar muy pocas cosas que hicimos en esto. Tanto hasta en los temas educativos, llegamos a firmar un acuerdo con Moodle Internacional y realmente ese apoyo nos sirvió para poder generar la confianza en la ciudadanía y en los gobernantes de que realmente la tecnología ayuda a generar equidad y ayuda a simplificar los trámites. Sinergia con los equipos de científicos como Indicasat, como los de las universidades, también nos ha permitido interactuar. Y adicional con las organizaciones sin fines de lucro, llámese Todo Panamá, el Club Activo 2030, con el cual hoy hemos logrado una sinergia de que tenemos más de 300.000 personas que se han vacunado en estos AutoExpress que son financiados y pagados por los 2030 y que nosotros hemos podido descansar en esta estrategia para que también muchos panameños puedan vacunarse. Entonces, esa correlación que siempre nosotros antes de entrar en el gobierno y que muy bien se plasma en el plan de gobierno en la parte de ciencia es la alianza gobierno, universidades, empresa privada. Es una alianza que es la clave para lograr el éxito de cualquier transformación en un país. Y ahora vámonos a enfocar sobre el bloque social. Así como el Estado, la empresa privada han estado sumidos en grandes desafíos, vamos a hablar con Marisa Arias ayer sobre este desafío en la parte del rol de las organizaciones no gubernamentales han tenido en ayudar a la sociedad a paliar esta crisis sanitaria y un poco la experiencia como directora ejecutiva fundadora del Fondo Unido de Panamá, capítulo local de United Way. ¿Cuáles fueron esos retos principales que nos pudiera comentar? Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí con ustedes. Y antes de contestar tu pregunta, Katiuska, que es muy, muy amplia, quisiera nada más que pensemos un momentito, los que estamos aquí presentes hoy con la empresa privada, con 3M, ciencia y tecnología, investigación y educación y el ámbito social. Es realmente los pilares que hemos demostrado que al fortalecer podemos echar para adelante todo lo que reconocemos van a ser los efectos secundarios del COVID. Así que es interesante porque así como escuchaba el doctor Ortega, que si le preguntamos a un científico cómo va con el financiamiento, solemos ser los 3 aspectos de la sociedad que menos financiamiento reciben y los que hemos evidenciado son los que han fortalecido a la sociedad en general y hecho de puente entre el Estado y la empresa privada para sacar adelante los retos de la pandemia. Las ONGs tienen quizás otra perspectiva, pero algunas muy similares a las que ha mencionado el doctor Ortega y el licenciado Oliva, recordando que desempeñamos un papel fundamental en la sociedad, ocupando espacios a través de nuestras actividades en las comunidades, especialmente las más vulnerables, donde por alguna razón el Estado o la empresa privada no pueda llegar. Y pensando en la pregunta, yo creo que en este año y medio de pandemia, y voy a hablar no como Fondo Unido, sino como sector, porque yo me pongo en la camiseta de mis colegas rápidamente, pudiéramos priorizar
en 3 tiempos de retos diferentes. El primero, yo diría que es el reto a corto plazo. Nosotros somos toderos y vivimos apagando fuegos. Y el reto más inmediato, el del hoy, es la limitación del recurso y la movilidad. Como ustedes saben, nuestro sector tiene una dependencia que esperemos que a través de todo este posicionamiento vaya evolucionando, pero esa dependencia es sobre las donaciones. Nuestro modo de financiamiento en su mayoría depende de las donaciones filantrópicas del sector privado o de los donantes individuales, y que como sector hemos visto han caído alrededor del 60% en 1 año y medio de pandemia. Pero sin embargo, como lo hemos revelado, como se evidencia en movimientos como Todo Panamá y los estudios que viene haciendo recientemente la Cámara Panameña de Desarrollo Social Capadeso con INDESA, es nuestro sector, el llamado tercer sector, que realmente está haciendo frente a estos problemas sin financiamiento. Así que qué pena tener que hablar de la platita, pero obviamente es una limitación muy grave. Y el tema de movilidad, como les comento, al inicio de la pandemia, nuestro sector no estaba incluido dentro de ninguno de los bloques. Sin embargo, muchos de nosotros teníamos que responder a la urgencia humanitaria. Y nos demoró mucho, pero tuvimos un buen acercamiento con el Estado para que se proveyeran salvoconductos en ese momento. Y ustedes dirán, bueno, ese tema ya se resolvió. No, hace 2 meses, organizaciones como la nuestra, desde Fondo Unido, estábamos apoyando al Ministerio de Educación para atender y resolver en la provincia de Herrera y Los Santos, que en ese momento habían pocos casos de COVID, la reapertura gradual, voluntaria y segura, y ahora nuevamente estamos limitados porque los números se disparan. Entonces, como nuestra naturaleza es dispersarnos en el territorio y que quizás el engranaje país no termina de comprender bien el rol de las ONGs, se nos limita mucho aún todavía el tema de la movilidad. A mediano plazo, Katiuska, yo diría, y me encanta tener a personajes ilustres que ven el tema de ciencias y tecnología con nosotros, es porque definitivamente la tecnología es y sigue siendo un reto actualmente para las ONGs en la entrega de nuestros servicios. Por lo general, la manera que nosotros invertimos suele ser, yo diría que al 80% hacia nuestra población beneficiaria, y escatimamos mucho sobre el fortalecimiento organizacional. Y en esa falta de inversión organizacional de las ONGs, licenciado Oliva no me dejará mentir, solemos dejar la tecnología para último plano. Y gracias a Dios, porque una de las características de nuestro sector es el dinamismo y la agilidad, hemos logrado responder rápidamente, a surtirnos con la mejor tecnología para poder responder a nuestros beneficiarios, pero ciertamente rasgando los presupuestos, comprando temas a último momento, ubicando plataformas para poder llevar a nuestros servicios a las comunidades, servicios además donde existe lamentablemente todavía una gran brecha digital, así que yo diría que ese sigue siendo un reto a mediano plazo, y de hecho en países de primer mundo vemos cómo se entrelaza el tema de servicios sociales a través de las ONGs con el fomento de innovación tecnológica, así que aquí esto lo vemos como una oportunidad. Y bueno, y ciertamente el largo plazo, que es el mañana, es cómo vamos a abordar estos impactos secundarios que les hacía mención, dado de que como país estamos enfrentando 4 aspectos que a mí me gustaría resumir como la erosión general de la salud pública. Vemos para aquellas ONGs que atienden temas de salud que como todavía todo está concentrado en COVID, hemos visto, por ejemplo, aumentos en tasas de cáncer, aumentos en morbilidad maternal, viendo que en pandemia muchos partos se dieron en casa. En segundo plano, deterioro de la seguridad ciudadana. Está aumentando, y lo estamos viendo, el tema de la violencia, no solamente doméstica, pero ciudadana también. En tercer plano, el aumento de la vulnerabilidad económica y financiera, pues sabemos que el desempleo va en ascenso y el empleo informal también. Y esto también es un tema que nos afecta a nosotros desde el tercer sector. Y por último, el acceso reducido a la educación.
Aquí yo quisiera hacer una pausa porque yo soy muy propositiva, Katiuska, y en todos los espacios como este que ustedes nos brindan, hacemos un llamado de que no queremos quejarnos y que tenemos que pasar del es que hay COVID, es que tenemos confinamiento todavía y tenemos que evolucionar al hay que. Y en ese hay que tenemos realmente muchísima información, tanto de organismos como la UNESCO, como la UNICEF, el Banco Mundial, el BID, donde ya nos dicen dónde y cómo invertir. Entonces, tenemos que realmente aprovechar este reto de largo plazo y comenzar a invertir e invertir mejor. Esas donaciones, cuando el ciudadano de a pie que esté escuchando este webinar, o empresas privadas o fundaciones filantrópicas corporativas que quieran decidir dónde poner ese dólar, piensen en dos cosas. Quiero apoyar el aspecto humanitario, que es el hambre, que es el ahora, o quiero ayudar, que también es muy válido, pero es otra visión de inversión a largo plazo, y para ello los invito a que piensen en nuestros programas y los evalúen como soluciones basadas en evidencia. Muchas de nuestras organizaciones, y este es el mayor reto que nos quedó en pandemia, seguíamos improvisando empíricamente para la solución de la hora. Y ahorita mismo realmente hemos hecho una autorreflexión de nuestra cartera de servicios, orientándolos a servicios y programas metodológicos basados en evidencia que den una respuesta rápida y confiable a nuestros inversionistas de programas basados en evidencia, considerando que estos grandes organismos nos están indicando, especialmente solamente con el rezago de seguridad alimentaria, de inestabilidad laboral y de educación, que países como el nuestro, en Panamá, podamos echar para atrás, retroceder aproximadamente 20 años en materia de desarrollo. Y ya lo han dicho organizaciones internacionales como CEPAL y la OIT, que estamos retrocediendo en temas de desigualdad, una década, y que puede ser una década perdida también. Es importante entonces atacar estos temas sociales de manera efectiva. Háblanos un poco de la experiencia del campo que tuvieron el año pasado ustedes con Recupera Panamá y cómo ver este tipo de acciones hacia futuro, cómo deben evolucionar a otras acciones similares. Bueno, sí, Recupera Panamá fue una experiencia de colaboración, retomando las palabras del doctor Ortega. Yo creo que cuando nos quedamos con esos aprendizajes como lo es resiliencia, innovación, colaboración, es un aspecto importantísimo, y Recupera Panamá fue un ejercicio de colaboración entre organizaciones del tercer sector. Cuento largo, corto, ¿qué pasó? United Way, Panamá, se percató de que la tendencia global era unificar al sector social en el recaudo de donaciones, dado que por lo general todo el mundo va velando por sus propios intereses, y al inicio y mediados de año del año pasado, durante lo caliente de la pandemia, sabíamos que muchos de nuestros colegas estaban prescindiendo de sus servicios, cerrando oficinas, y sabíamos y todavía sabemos que esto, recuperar el tiempo perdido de organizaciones de 20, 30 años, iba también a ser en detrimento para el país. Así que Recupera Panamá se organizó como una plataforma paraguas, simulando ejercicios de colaboración de fondos comunitarios hacia el COVID en otras estratosferas del globo, para que Panamá tuviera la misma iniciativa. Y con eso logramos reunir a 26 organizaciones no gubernamentales, no lucrativas del país, que tenían dilemas y retos desde mantener su operación en Darién abierta y no parar de prestar servicios, a como por ejemplo trabajar llevando alimentos y procurando seguridad alimentaria, como campañas como lo fomentó el Banco de Alimentos y la Cámara Panameña de Desarrollo Social con la iniciativa Alimenta una Vida. Recupera Panamá, entonces, en ese sentido, reúne un espíritu que, más que decirlo en términos económicos, porque habían tantos movimientos que les tengo que confesar,
sirvió como de pantalla para que pudiéramos también recibir fondos de emergencia internacionales. Recogimos alrededor de $200,000, pero el ánimo de colaborar y de crear sinergias nos ayudó a posicionarnos como sector impulsado nuevamente por Capadeso. El movimiento Todo Panamá fue otro ejercicio donde vemos ya cómo las ONGs no se quedan como recaudadoras que piden donaciones afuera de los supermercados en alcancía, sino más bien como parte intrínseca de la sociedad, que yo creo que es el valor agregado y el posicionamiento que por tantos años hemos luchado y que ahora nos demoró, pero que lo hemos logrado. Y todo esto se queda en Panamá como una experiencia para mejorar todas estas cosas, porque como se ha dicho, no es una pandemia solamente, sino que también se habla de una pandemia social. Y precisamente de este tema, del impacto social, de la salud mental, queremos hablar con Luis Carlos Herrera, investigador y profesor de Sociología en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Santa María la Antigua. Precisar un poco esos desafíos y esas consecuencias de no priorizar la desigualdad social, que no es un problema ahora de pandemia, sino que ya estaba latente en Panamá. Desigualdad regional, desigualdad también incluso financiera, de inclusión financiera, cuando unos tienen acceso a algunas herramientas y otros no, desigualdad en tecnología, cuando vemos analfabetismo tecnológico en un país donde incluso muchos tienen 2 y 3 celulares. Hay muchos desafíos. Cuéntenos acerca de esto. Sí, bueno, un placer estar acompañado de distinguidos panelistas, doctor Ortega, ingeniero Luis Oliva, estimado Enrique, Marisa. Mira, cuando estaba escuchando la pregunta, bastante provocativa, me quedé pensando si podía responderla en 2 minutos, pero voy a tratar de precisar algunos puntos que ya bien lo señalaste. Lo primero, que la desigualdad social es un problema estructural, o sea, un problema que viene antes de la pandemia, se intensifica durante la pandemia y después de esta situación, que salgamos adelante, que estoy seguro que vamos a salir adelante, vamos a seguir teniendo que lidiar con este problema social. Yo no estoy seguro si decir si no se ha priorizado, porque no es totalmente cierto. O sea, el Estado, recordarás, antes de la pandemia, estaba toda la planificación del Plan Colmena, ¿verdad? Hay que entender que aparece la pandemia y trastoca no solamente la vida cotidiana, trastoca la forma de hacer política pública del Estado. O sea, si ustedes recordarán, apenas entramos en este proceso de lidiar con la pandemia, la forma como se gestiona todas las políticas públicas de transferencias condicionadas o asociadas a atender el problema de la desigualdad social, entra en un espacio de vacío, donde luego entra toda la dinámica de la AIG para encontrar fórmulas de retomar todo este programa mediante la tecnología. Y eso provoca de alguna manera que la forma que se está gestionando las políticas públicas para atender la desigualdad social entra en un espacio, una especie de vacío. Entonces, yo no diría tanto que no sea priorizado. Lo que sí hay que indicar es que la desigualdad social es un factor que condiciona los resultados que se están tomando a nivel de materia de salud, a nivel de materia educativa, a nivel de materia de justicia, de acceso a la justicia, en todos los niveles. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que la forma como gestionamos la política pública tiene que modificar, así como se modificó la vida cotidiana del panameño, de que ahora interactuamos diferente. No podemos seguir gestionando las políticas públicas para atender los problemas sociales bajo la misma dinámica. Esto cambió en todos los niveles. En ese sentido, pues, lo que nos lleva entonces a indicar que cuando se toman decisiones, hay que tener la premisa de que estamos en un país con altos niveles de desigualdad. ¿Cuál ha sido el problema? Y esto tenemos como una curva de aprendizaje. No es fácil lograr que al mismo tiempo, de manera equilibrada, mantener las políticas públicas en materia de salud y al mismo tiempo mantener políticas públicas destinadas a reducir los niveles de desigualdad.
Si nosotros logramos eso de manera equilibrada, que tomemos decisiones como país, que ataquemos las dos variables de manera simultánea, los resultados van a ser mucho mejor de lo que tenemos. Yo estoy seguro que muchas decisiones que hoy se han tomado en materias de salud, en materias de combate ante la pandemia, si nosotros logramos impactar al mismo tiempo los niveles de desigualdad, los resultados serían mucho mejor de lo que estamos teniendo. Que a veces escucho mucha información y hay como exceso de información y no, los resultados no van bien o esto que se decisión no ha sido la más acertada, y cuando yo empiezo a analizar desde la perspectiva sociológica, me doy cuenta que no necesariamente es por una mala decisión, sino que son factores sociales que intervienen, que al momento de implementar estas políticas condicionan un poco el resultado. ¿Cuál es el reto que tenemos como país y no solamente como Estado? Es lograr mantener el combate a la pandemia y al mismo tiempo buscar formas de seguir combatiendo la desigualdad para buscar reducir estos niveles. Porque si nosotros descuidamos este segundo elemento, por más que tengamos la buena intención de generar políticas públicas para ayudar a reducir el tema de la pandemia, si no atacamos la desigualdad social, los resultados no van a ser los deseados. Y a veces pensamos en el Estado como una figura uniforme, pero ahora que escuchaba alianzas, también está el tema de las alianzas interinstitucionales. O sea, no es fácil. Dentro del Estado, el plano ideal es que funcione de manera integrada, pero los que están dentro del Estado saben que hay que hacer también alianzas interinstitucionales y tampoco este paso es tan fácil en la implementación de algunas políticas públicas para generar bienestar. Todos queremos lo mismo, todos queremos una sociedad donde podamos vivir mejor. Bueno, para lograrlo tenemos que atacar de manera simultánea estos dos elementos, porque el aspecto de la pandemia las vamos a seguir y vamos a salir adelante, pero la desigualdad social se va a mantener y lo que no podemos pensar es que la podemos seguir combatiendo de la misma manera, porque ojalá fuera un tema de una vacuna. Ahí sí yo quisiera que pudiéramos resolver la desigualdad social con una vacuna, pero no es posible. Entonces, ¿qué nos pone en evidencia esta situación de la pandemia? Que la forma de las transferencias condicionadas no es necesariamente el camino más acertado para reducir los niveles de desigualdad. Porque cuando aparece la pandemia, ¿qué sucede? Llega un momento de un periodo de tiempo donde se detiene, no porque el Estado no quería hacer la transferencia condicionada, sino que la dinámica social cambió y no podíamos seguir con esta práctica. Tuvo que venir la IG y generar un mecanismo. En ese momento se disparan los niveles de desigualdad. En ese momento, entonces, por más que se gestionaban decisiones del Estado para reducir los niveles de contagio, el resultado no era el esperado. ¿Por qué? Porque se nos dispararon los niveles de desigualdad. Por una frase que escribí por ahí en un artículo de periódico, que el hambre no espera. Entonces hay una situación que por más buenas decisiones que se están tomando desde el Comité de Salud y Comité, desde el gabinete en función de este tema, si no atendemos la desigualdad social, pues el resultado no es el esperado. Pero al mismo tiempo no podemos pensar que podemos seguir combatiendo la desigualdad social de la misma manera, porque lo que hace la pandemia es como aterrizarnos y decir, los niveles de desigualdad que ustedes tenían y la reducción de la pobreza que estaban logrando estaba condicionada a esta forma de política pública de las transferencias monetarias. Apenas se detuvo un poquito esto para que el Estado se ajustara para poder lograr las transferencias condicionadas, se nos incrementó lo que es los niveles de desigualdad. Y no estoy diciendo con esto que es una forma errónea de atacar el problema. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ir pensando que con la pandemia no solamente se transforma la vida cotidiana del panameño, sino que también se tiene que transformar la forma de gestionar la política pública para atender los problemas sociales. Porque como han dicho hoy la OMS, y ahí pues el doctor Ortega me podrá corregir, ya hay un comunicado de la OMS que indica que nosotros vamos a tener que vivir con esto, o sea, y esto va a transformar nuestra vida cotidiana. Entonces eso va a implicar que si transformamos nuestra vida cotidiana, va a transformar el cómo se comporta el mercado laboral, el cómo accedo al mercado laboral, la formación. Antes era impensable el tema del teletrabajo, inclusive se veía de forma negativa
el empresario lo veía de forma negativa, cómo va a trabajar de la casa, pero llegó esta realidad, nos las impuso. Eso implica que en el tema de educación tiene que salir una persona con otras competencias, no solamente las que estamos tradicionalmente acostumbrados. Y ahora el empresario hasta considera que es viable lo del teletrabajo por temas de costo y por otras realidades. Entonces, incluso la productividad ha subido, seguramente van a claro, salir los estudios revelando cómo la gente está trabajando más desde claro. casa. Entonces yo no me atrevería a decir que el Estado no ha priorizado la desigualdad. Lo que sí te puedo decir es que si no la priorizamos, ¿verdad? Como parte de los problemas que tenemos que atender al mismo nivel del tema de la pandemia, los resultados no van a ser los deseados. Pues, o sea, si nosotros logramos articular, y te estoy trayendo un problema, porque si ves no te estoy dando la respuesta, te estoy trayendo un problema. Si logramos articular que las políticas públicas que se van llevando bien en materia de salud, en el campo social, pudieran generar una suerte en medio de este contexto de empezar a atacar el problema estructural de la desigualdad social, nuestros resultados serán mucho mejores de lo que estamos teniendo ahora. Irónicamente, y aquí, bueno, apelando un poco a la que veo aquí al doctor Ortega, el Estado tiene buenas estructuras de científicos sociales de muy alto nivel. Ahorita recuerdo, a través de la CENACYT se creó la IP de Ciencias Sociales. O sea, hay recursos que el Estado se puede apoyar para generar conocimiento científico social para complementar todas estas políticas en materia de salud que se están dando. Ahorita me recuerdo que la USMA, en colaboración con el Centro de Investigación Científica de Ciencias Sociales y el apoyo de CENACYT, estamos comenzando una investigación sobre el impacto socioeconómico del COVID en Panamá. Así que sí debo reconocer que el Estado ve la desigualdad como una prioridad. El tema es que la situación que estamos viviendo ha generado un escenario que no es fácil. Cómo traduzco algo que pensé en un momento, como ahorita recuerdo Plan Colmena, que se trasladaba al Estado a ciertos corregimientos donde había altos niveles de desigualdad y hacían una intervención. Esa forma ya no se puede, porque estamos en una realidad distinta. Pero ¿cómo nosotros articulamos manteniendo el mismo objetivo? Así que yo no me atrevería a decir que no lo han priorizado, sino que el escenario complica cómo lograr ese equilibrio de poder. El otro equilibrio es el tratamiento emocional también, la afectación que hay en una sociedad que ha estado algunos confinados, otros que se resisten a estar confinados, y hay también una situación difícil porque tenemos que seguir viviendo con la pandemia. Si me puedes sintetizar en este caso la importancia de la atención emocional, psicológica y sociológica en la sociedad en medio de la pandemia. No, la importancia es altamente evidente. De hecho, quiero hacer aquí una reflexión un poco personal porque la viví. O sea, yo fui paciente de COVID, mis padres estuvieron en cuidado intensivo, mi padre no logró vencer la enfermedad, mi mamá estuvo a punto de no vencerla, pero en todo ese proceso lo que me llamó la atención es el seguimiento que yo recibí del Ministerio de Salud y de la Caja. Tenía llamadas permanentes, cada vez que me llamaban tenía un acercamiento de un especialista en psicología. Entonces, ese elemento me ayudó, y así como yo lo he vivido, tiene que haber vivido muchos panameños que cayeron en esta situación y recibían la atención. Si yo no hubiera recibido esa atención psicológica, quizás el resultado hubiera sido otro emocionalmente. Pues en ese sentido, pues la importancia que ha tenido es vital, y yo creo que desde el día 1, eso lo entendió el MINSA, que no sé cómo hacía, ahí el ingeniero Oliva nos explicará, pero en una llamada, no sé cómo tenían psicólogo para todas las familias panameñas, no sé si fue mi caso específico, porque uno escucha también información, pero en mi caso sí puedo dar testimonio que recibí atención psicológica por teléfono, diaria, acompañamiento. Lo que nos deja de lección esto es que tenemos que institucionalizar muchas de las prácticas que han ocurrido en la pandemia. No puede ser que mañana los 4 millones de panameños estemos vacunados, espero yo que sea así, y quitemos este tipo de prácticas. No, yo creo que esto hay que institucionalizarlo.
porque ahorita nos enfrentamos a esta, pero si el día de mañana viene otra, o sea, todos estos son lecciones aprendidas que ya están institucionalizadas. El tema que mencionaron, mire que tanto el ingeniero Oliva como el doctor Ortega mencionaron algunas dificultades en el tema burocrático del Estado. Bueno, entonces allá lo que hay que hacer ahí, precisamente para agilizar estos procesos. Entonces, claro, la atención emocional y psicológica ha sido fundamental en esto y debe mantenerse. De hecho, hasta he escuchado iniciativas de crear institutos de acompañamiento psicológico sobre esta materia. Y no solamente lo necesitan los que han vivido la pandemia, sino los familiares, los cercanos, o sea, el después que te recuperas de haber sufrido la enfermedad. Así que obviamente es fundamental este trato, y ya como para ir concluyendo, el señor Enrique Aguirre nos puede indicar de qué manera 3M ayuda también en esta lucha de la desigualdad social y a ayudar a la ONG. Y después pasamos a una breve conclusión que dé cada uno sobre tipsitos pequeños sobre cuáles fueron las lecciones que aprendieron de todo esto. Muchas gracias, Katiuska. En efecto, como compañía, y somos responsables dentro de los lugares donde nos estamos operando, hemos trabajado de la mano con algunas ONG, entre ellas United Way, donde hemos, sin duda alguna, colaborado en algunas instancias con bolsas de comida, bolsas de alimentos para familias, donación de respiradores desechables, entrenamiento a las escuelas. Hemos entregado con nuestro voluntariado, que corresponde a casi 175 colaboradores, ayudando de la mano en algunas escuelas en temas de educación. En fin, a través de todas estas actividades hemos impactado ya casi 2.000 personas entre niños y adultos con la donación de equipos tecnológicos, alimentos, equipos de protección, higiene personal, y sobre todo con el tema de educación, que es fundamental para mejorar esta situación que tenemos ahora. Excelente. Señor Eduardo, ¿cuándo lograremos tan la anhelada inmunidad de rebaño y qué lecciones precisas nos deja todo esto? A ver, yo creo que la pandemia va a transformar a la sociedad mundial, ¿no? Y Panamá no se escapa de esa transformación. Luis Carlos mencionaba hace unos minutos el tema social, y el CIEPS, que es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, hacía una encuesta a principios del año en más de 2.000 panameños, y es interesante que junto a la educación y la salud, la investigación científica estaba en tercer lugar, muy cerca. Yo creo que eso demuestra un poco el reconocimiento de la sociedad por el valor que la ciencia y la innovación tienen en nuestra vida cotidiana, y que nos va a rescatar de la crisis en que estamos. Creo que cuando uno mira la evolución de la pandemia en 1918 y mira esas líneas de expectativa de vida y calidad de vida, y ve como una marca que cae, esta pandemia nos va a dejar una marca emocional, física, mental, muy profunda, pero sobre todo creo que va a dejar en la sociedad el reconocimiento que la inversión en ciencia y tecnología es muy importante. Y yo tengo que reconocer que, a pesar de que se ha contraído el presupuesto, recientemente el gobierno panameño ha invertido en 3 centros de investigación, uno de los cuales es investigar y desarrollar vacunas en nuestro país con la ambición de producirlas en el futuro. Otro está relacionado con el campo donde el ingeniero Oliva ha realmente revolucionado lo que nosotros hacíamos, que es Indicatic, que es una colaboración para un instituto en la Universidad Tecnológica de Panamá con temas relacionados con tecnología de la información y la comunicación, donde queremos pasar a ser productores en lugar de consumidores. Y el último tiene que ver con cambio climático, porque esta pandemia está relacionada con esa relación entre el hombre, el ambiente y los animales, que la OMS ha definido como una salud que no debemos de dejar de realmente concentrarnos. Y es un centro de agricultura en ambiente controlado. Y yo tengo que reconocer que vamos en la dirección correcta, pero ahora el ciudadano te habla de eficacia, efectividad, te habla de carga viral, o sea, por lo menos relacionado con la salud y muchos otros temas. La pandemia nos ha transformado, tenemos que, como buenos surfeadores de olas, tomar la ventaja y tomar la mejor ola
y esa mejor ola es la innovación y la investigación para transformar el país. Señor Luis Oliva, sus reflexiones finales. Les agradezco si pueden ser un poco cortos, ya nos excedimos de tiempo. Sí, mira, yo soy fiel creyente de que la tecnología ayuda a generar equidad, nos ayuda a reducir esa brecha y la desigualdad. Y lo hemos visto en la pandemia. Me siento muy contento de que hoy tenemos 1.300.000 panameños, del cual solamente el 15% había tenido alguna vez una cuenta bancaria. Y hoy ellos han tenido el acceso a ir a un supermercado, marcar con un PIN como si fuera una tarjeta clave, tener acceso a sus estados de cuenta, revisarlo. Eso se llama inclusión financiera. Y la equidad muchas veces se malinterpreta como que tengo que hacer más rico al pobre o hacer que el rico sea más pobre. Realmente es darle las mismas herramientas y que tengan acceso a las mismas oportunidades, tanto ricos como pobres, o personas con más o menos capacidad económica. Cuando nosotros hemos visto que estas personas llegan a una caja de un supermercado, y una experiencia que viví que me impactó, de que una persona dijera, jamás pensé que iba a tener una tarjeta clave porque pensé que era de los ricos y este sistema funciona igual. Ese día entendí de que estábamos logrando el objetivo de generar equidad. Y eso es lo que nos trae la transformación, poder identificar quiénes están en vulnerabilidad y poder atacar. Parte de las herramientas que nosotros estamos desarrollando y cuál es la siguiente fase de hacia dónde vamos es empezar a utilizar esta información para generar políticas públicas para el desarrollo. Y esa va a ser parte de nuestra misión y el legado que el COVID nos ha dejado. Muchísimas gracias, señor Enrique. Si nos puede también dar una reflexión acerca de esos aprendizajes que tiene 3M y que va a seguir desarrollando. Sí, nosotros como compañía generamos una encuesta que llamamos SOCI, el estudio de la ciencia. Eso es una encuesta que pasa en 17 países, más de 17.000 personas, y esa encuesta nos ha dado datos reveladores año tras año. En el año pasado, esta es la 5ª edición, el año pasado hicimos 2 ediciones, una pre-COVID y una post-COVID, y muchos de los argumentos que escuchamos en el día de hoy están relacionados con las respuestas que se han dado en esa encuesta. Por ejemplo, el 93% cree que debería haber mayor colaboración entre el sector público y el sector privado para el desarrollo científico. El 92% de los encuestados estaban clarísimos que se necesitaban involucrar más científicos para la solución de los problemas, que también se considera un alto porcentaje, el 83%, que los grupos subrepresentados no han recibido el mismo acceso para estudiar carreras STEM, de ciencia, de tecnología, de ingeniería y matemáticas. Y un 64% estuvo totalmente de acuerdo que habría consecuencias negativas para la sociedad si la comunidad científica no logra traer a mujeres a los campos científicos. Esa es otra de los hallazgos de esta encuesta. En fin, la conclusión de esta encuesta que nos dice es que la ciencia y la tecnología es fundamental. El sector privado y el sector público deben unirse para buscar soluciones. Y en ese sentido, 3M estratégicamente ha llevado a cabo algunas iniciativas para hacerlo, entre las cuales está obviamente la colaboración con el sector público, pero también el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden a minimizar el posible impacto de pandemias como esta o cualquier otra que venga en el futuro. Marisa, si nos puedes reflexionar un poco acerca de estos desafíos. Bueno, ya los anotabas un poco al principio, de pasar de los problemas a las soluciones y concretarlas. Sí, yo he estado escuchando a los panelistas y quisiera resumir lo siguiente en torno a lo social y que no se vean como obras de caridad, sino como realmente algo que acompaña la ciencia y la investigación. Número 1, las ONGs, de la mano con la empresa privada, con el gobierno, de manera articulada, tenemos que fomentar menos dependencia y más autosuficiencia. Creo que Luis Carlos lo enumeró perfectamente bien, que no podemos hacer así más de lo mismo para estos nuevos desafíos, especialmente cuando vemos que los problemas de la desigualdad son tremendamente desiguales y estructurales, perdón. Número 2, que ante estos cambios estructurales, las ONGs tenemos que incidir en lo público haciendo abogacía. No es lo mismo ahora ver un tema de seguridad alimentaria dando la ayuda inmediata, si no vemos que en la Asamblea, desde la parte legislativa,
y nuestras leyes, enmarcadas desde un concepto de ciudadanía y de derechos, fomenten eso. Tenemos que promover una cultura de fomento en cuanto al desarrollo y menos de dependencia. Y por último, yo diría que yo siempre, de una manera muy alegórica, siempre hablo de las 3 Ds, del desempleo, de la deserción, que ahora realmente tenemos que hablar es más de exclusión educativa. El niño no deserta en la escuela, sino lo excluimos. Y por último, aquello que hablaba Luis Carlos con respecto a la salud mental, de la desesperanza. Nosotros tenemos una obligación, así como las ONGs, muchas prestaban servicios educativos y no podían, dentro de su maniobra operativa, surtir canastas de alimento al inicio, que lo tuvimos que hacer porque era un tema de apoyo humanitario. Ahora nosotros no podemos abrir escuelas si no combatimos la desinformación por el temor que tiene la ciudadanía. Entonces, tenemos que entender que para lograr cambios duraderos, tenemos que tener flexibilidad, esa adaptabilidad que tenemos en la ONG, es llevarla a otro plano para poder lograr efectos a largo plazo. Muchísimas gracias, señor Luis Carlos. Muy breve, por favor, que ya estamos en la recta final. Que bastante breve, que como sociedad en tiempos de crisis sanitaria, social y económica, todos tenemos una cuota de responsabilidad con nuestra vida, la familia y la comunidad. Cada acción repercute en los demás y los comportamientos individuales sociales son determinantes, que debemos retomar nuestras vidas, promover las condiciones sociales y económicas y psicosociales con la firme convicción que en unidad de la mano de la ciencia, invirtiendo en la investigación científica y tecnológica, trabajando con optimismo, sororidad, creatividad y todos vacunados, el COVID-19 no podrá doblegar nuestra fe y la voluntad de seguir adelante por Panamá. Así esperamos entonces que se logre esa inmunidad de rebaño pronto, doctor Eduardo. No nos digo cuándo, pero hay quienes dicen que a finales de año. No, muy pronto. Creo que tenemos dosis suficientes. Tuvimos buenas nuevas recientemente y nosotros esperamos para octubre, principios de octubre, tener por lo menos 5 millones de dosis administradas, ¿no? Eso nos pone muy cerquita de los 6 millones que queremos poner y creo que vamos a pasar unas mejores fiestas decembrinas para los que celebran las fiestas de Navidad en cualquiera de sus variaciones. Así que yo soy optimista crónico. Ahora estamos a la ofensiva, Katiuska, finalmente, y creo que con la colaboración de todos los panameños, de toda la sociedad panameña, vamos a lograrlo. Así que yo diría, en noviembre vamos a estar en una mejor posición. Muchísimas gracias a todos por la participación de este webinar, aprendizajes y lecciones que nos deja el COVID. Importante no ser los mismos. Hemos tenido un año difícil en el cual hemos sabido que es importante como sociedad comprendernos, ayudarnos y colaborar unos con otros. Gracias a la empresa 3M por este espacio que nos ha permitido dar al diario La Prensa y a la revista Martes Financiero. Este webinar quedará grabado para que ustedes puedan disfrutarlo y verlo en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.